contar el cuento de la vaquita? Sí, por supuesto. Este es el cuento de la vaquita. Es una historia que dice así. Iba un maestro zen con su discípulo caminando por el campo y poco a poco se fueron acercando a una casa que tenía un aspecto muy pobre, muy humilde. Poco a poco fueron acercándose más y al final llegaron a conocer a la persona que estaba en esta casa, se acercaron a ella y le preguntaron si vivía solo y le dijeron que no. Este hombre le dijo que vivía con su familia, tenía una mujer y varios hijos. Y entonces, viendo que no tenían ninguna estructura básica para crear nada en concreto que les permitiera subsistir, el maestro le preguntó a este hombre: ¿y cómo hacen ustedes para sobrevivir en esta casa, en este entorno? Entonces este hombre les contestó: pues tenemos una vaquita y nos da leche con la que hacemos cuajada. La cuajada que nos sobra la vendemos, también hacemos queso y con estas cosas vamos alimentándonos y sobreviviendo. Pero no tienen nada más. No, solamente la vaquita. Es el único recurso que nosotros tenemos y gracias a ella podemos mínimamente sobrevivir. Entonces le dieron las gracias, se despidieron de este hombre y volviendo por el camino, el maestro zen le dijo a su discípulo: mira, voy a decir lo que tienes que hacer. Esta noche vas a ir a la casa, vas a coger a la vaquita y la vas a tirar por el barranco, que se despeñe y que se mate. Claro, el discípulo se quedó con una cara de susto, de asombro, atónito, y diciéndole que no podía hacerlo. El maestro se puso firme, se quedó en silencio y el discípulo comprendió que no había más remedio que hacerlo. Reunió fuerzas de donde no pudo, fue por la noche, cogió la vaquita y la tiró por el barranco. Esa imagen se le quedó grabada en su mente, esa terrible imagen, y lo dejó totalmente trastocado, hasta el punto de que dejó las enseñanzas, dejó al maestro, hasta que al cabo de unos años no pudo más. Aquella imagen y aquella historia le habían ido siguiendo y al final se propuso volver al mismo lugar, y cuando llegó al mismo lugar donde hacía años había cometido aquel acto, de repente vio una casa, una gran casa, con un coche en el garaje, vio que había abundancia, vio que todo, no entendía cómo es que allí había aquella casa tan bonita, tan grande, con todos aquellos detalles. Entonces llamó a la puerta para ver quién vivía allí. Él estaba ya preveyendo de que aquella familia había tenido que deshacerse hasta de la casa después de la gran pérdida de la vaca. Y ¿cuál fue su sorpresa cuando de repente le abre el mismo hombre de la historia de la vaquita? Y entonces le pregunta: ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿cómo es que ustedes están aquí en este estado de abundancia? Y le explica la historia. Pues mire, nosotros teníamos una vaquita, la cual nos daba leche, hacíamos cuajada y nos permitía sobrevivir. Hasta que un día la pobre vaca se despeñó por el barranco y se mató, y a partir de aquel momento nos vimos obligados a tener que sobrevivir haciendo otras cosas, a buscar otros recursos, otras habilidades, y gracias a eso nuestra vida cambió totalmente y conseguimos todo lo que tenemos ahora. Estamos totalmente agradecidos de aquel acto que sucedió en aquel momento y que provocó la muerte de la vaquita. Entonces el discípulo
impactado por la historia, le recordó la visita que hacía años habían tenido y le confesó que había sido él el que había hecho aquello, porque necesitaba restaurar, sanar aquella historia que no le permitía vivir. Entonces el hombre le dio un abrazo, porque fue el acto que le propuso todos estos cambios en su vida. Entonces, un poco la moraleja de esta historia es que probablemente todos tenemos una vaquita, que todos tenemos algo a lo que nos aferramos, que nos da como un método, una forma de supervivencia, pero que a veces esa es precisamente la barrera que nos impide acceder a otros estados, a otros niveles. Es un poco como aquella creencia limitante, aquel obstáculo que nos aferramos y no queremos salir de nuestra pequeñita zona de confort. Esa es un poco la moraleja y la reflexión es ¿cuál es nuestra vaquita? Algo que te invito a que te preguntes y que de alguna manera la definas, ¿no? ¿Cuál es tu vaquita? Y hasta aquí la historia de la vaquita. Gracias, Paco. ¿Cómo te podemos seguir? ¿En Twitter, en alguna web? Pues sí, en Facebook, en una próxima web que ahora estamos montando. Y que incluiremos el link debajo de este vídeo. Muy bien.